Vamos a leer del 1 al 8. Amén. Yo voy a leerlo y lo voy a leer en la versión de la Torá. Aleluya. Y leemos el nombre del Señor. Después de esto había una festividad del Yahudim y Yeshua subió a Jerusalén. En Jerusalén por la puerta de las ovejas. Hay un estanque que en arameo se llamaba Beit Satash, casa de misericordia, que tenía 5 portales. En esto había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, inválidos, esperando el movimiento de las aguas. Porque a cierta hora un malak de Yahweh descendía del estanque de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Y el que entrara primero en el estanque después del movimiento de las aguas era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que había estado enfermo por 38 años. Yeshua, viendo a este hombre y sabiendo que él había estado allí por tanto tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? El hombre enfermo le respondió: no tengo a nadie que me ponga en el estanque cuando el agua es agitada, y siempre alguien entra antes que yo. Yeshua le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Inmediatamente el hombre fue sanado, recogió su camilla y caminó. Ahora bien, ese día era Shabbat. Mi alma adora. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pueden sentarse. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias en todo lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en este lugar y en nuestras vidas. Que seas tú, Padre de la gloria, pasando calvo encendido sobre mis labios, usándome para tu gloria y tu honra, Señor. Que no venga palabra de hombre, sino de ti, Señor. No permitas tú que salga palabra de mí que hiera tu pequeña manada, Padre de la gloria. Que seas tú hablándonos una vez más, Señor, porque tú siempre tienes algo que decir a tu pueblo, Padre de la gloria, haciendo tu sanidad de liberaciones. Padre de la gloria, siendo tu Espíritu de Dios convenciéndonos, aleluya, en todo momento, enseñando, porque queremos salir diferente de este lugar, Padre de la gloria. Enséñanos, muéstranos, revélanos al como tú quieras hacer conforme a tu voluntad, Padre de la gloria. Pero eso sí, te damos la gloria desde ya a ti, porque tuya es la gloria. En el nombre de Yeshua. Amén, amén. Hácelo fuerte. Hácelo fuerte, hácelo fuerte. ¿O paramos? Pues vamos a seguir, vamos a gozarnos. Si hay palabra, el Señor nos va a hablar. Porque en un momento Él dijo: todavía mi Padre trabaja y yo también. En otras palabras, lo que mi Padre diga, eso yo voy a hacer. Aleluya. En este día era día de reposo, era día del Shabbat. Día que se guarda. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Pero este hombre se iba por encima de eso. Aleluya. ¿Quién es Él para que nosotros le digamos a dónde no hacer sanidad y a dónde hacer sanidad? Cómo hacer la sanidad y cómo no hacer la sanidad.
cómo tratar contigo y cómo tratar con este. No, trata con este de esta manera y con este trata de otra, porque este es así y este es asado. No, 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 no. A ti y a mí no nos toca eso. A ti y a mí nos toca orar al Padre para que sea la voluntad de Él y trate con Él con la manera que Él quiere tratar y trate con Él con la manera que Él quiere tratar. Alabanza al que reina. Aleluya. Aleluya. A ti y a mí nos toca, lo que nos resta es orar. Orar y estar pendiente. Alma mía, adora a Dios. Pues tampoco podemos orar a lo loco. Tenemos que ser dirigidos a la oración por el Espíritu. Aleluya. En este caso me llama la atención, y yo he predicado esto ya en 2 iglesias. Y en la primera iglesia, cuando llegué a casa, yo seguía preguntándole cosas al Señor. Y Él me seguía hablando y me seguía educando y me seguía enseñando, me seguía revelando y me llegaba más adentro y más allá a buscar información. Aleluya. Y me dijo, vas a predicar esto una vez más. No me dijo, vas a predicar esto y es la última vez. No, me dijo una vez más. Y lo pude entender porque cuando lo prediqué en la segunda iglesia, también cuando llegué a casa a hablar con él, a llenar la lámpara de nuevo, me dijo lo mismo. Vas a predicarlo una vez más. Y lo que el Padre diga, eso nosotros vamos a hacer. Aleluya. Hácelo con alabanza. Aleluya. Este estanque, como decía la palabra, el significado, casa de misericordia, era un lugar de misericordia. Muchos iban allí a esperar este ángel, supuesto ángel que bajara, agitara el agua. Aleluya. Quiero que estén bien pendientes. Aleluya, para que no se me confunda y no me caigan. Aleluya. Si se distraen, se confunden. El que no se distrae, está en el Espíritu, va a recibir, aleluya, bendición, como estaba hablando la pastora, mi alma adora. En este lugar, estos estanques eran de aguas cálidas, aleluya. Aguas que te podían traer una curación a lo que tú estuvieras. No sé si en Santo Domingo y en los lugares de sus países, pero en Puerto Rico hay un lugar que se llama los baños de Coamo. Y son baños que son de aguas calientes. Y hay muchas personas de diferentes partes del mundo, como en otros lugares, que hay estas aguas, estos estanques, y entran y muchos le quitan dolencia de los pies, cintura, articulaciones, ¿verdad? ¿Quién sabrá de eso? Solamente el Eterno sabe de eso. Pero en este lugar que yo me estoy enfocando es que supuestamente bajaba un ángel y agitaba el agua. Y el que llegara primero, y era de cada vez al año, y que el que llegara primero, aleluya, ese era el bendecido, ese era el que recibía la sanidad. Pero yo estudiando esto, dice la palabra, leíamos que había un hombre de 38 años que estaba así. Llevaba 38 años con esa condición. Pero él estaba, como decir, en el atrio. Él no estaba en el estanque. No podía llegar. Como le decía al maestro, no puedo llegar, no puedo andar. Y si llego, van a ver otros antes de mí. Y van a coger la bendición. Pero el maestro le dice, ¿quieres ser sanado? Él lo sana. Aleluya. Él recibió la sanidad. Él no tuvo que llegar al estanque. Él no tuvo que llegar a ese movimiento de esas aguas. Pero ¿qué está pasando aquí?
que solamente habla de una persona que solamente fue sanada. Y es Él, el que habló con Yeshua, el que habló con Jesús. No fue el agua, no fue el agite del agua. No fue el ángel que bajó agito el agua y después que agito el agua fue de él. No, fue el maestro. Pero dime tú si ahí dice, mencióname uno solo que fue sanado en las aguas. No dice. No dice que fulanito, que el otro, que el que llegó primero. ¿Quién llegó primero? Tan siquiera dice quién llegó primero. ¿Sabe quién llegó primero? Jesús. Y segundo, el paralítico. Y no llegó al estanque, ni tuvo que llegar. El estanque celestial llegó de él. Yo buscando en un libro de historia, de cultura, y me daba una información, y los líderes religiosos no estaban, que guardaban el Shabbat, aún no estaban de acuerdo con aquel estanque. Para ellos ese estanque era pagano. Y yo estudiando esto, yo decía, wow, pero qué tremendo. A lo mejor este escriba sabía y conocía de ese estanque y se fue un poco más allá escribiendo. Y yo mismo peleando conmigo, pero yo decía, pero en la palabra. Pero en la palabra dice, ay de aquel que le añada o le quite tan siquiera una tilde, ¿verdad que sí? ¿Me sigue? Probablemente se le fue la mano escribiendo. Porque ahí no vemos esto. Y me preguntaba, ¿sabrá Dios también habrá sido así con el monte cuando David decía, alzaré mis ojos al monte? ¿De a dónde vendrá mi socorro? Entra como que el Espíritu. Sí, porque dice cuando él dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. So ya el Espíritu estaba en David. Eso es como decir cuando tú dices, me invitaron este verano, me invitaron para casa de fulana, ahí va a estar Perencejo, Sultano, el perrito, el gatito, hay un barbecue bueno allí, elegante, va fulano y va. Y está bien, pero de momento llegó el día y el Espíritu de Dios te dice, ese no es el lugar que tú vas a ir, yo no quiero que tú vayas ahí. Hay que tener cuenta. Con las ofertas, las invitaciones, viene el verano. No dejes el día del Señor para irte a vacilar. Estamos dando alerta desde ya. Sí, porque el Señor te da la alerta primero antes de. Y el evangelista decía, aquí se está pasando algo lindo, algo especial. Y ese es el consejero tuyo y mío. Ese es el que siempre tiene algo que decirte. Amén. Pero él decía, alcé mis ojos al monte. ¿De a dónde vendrá mi socorro? Era como que el Espíritu le decía, tranquilo, no alcé los ojos al monte. Si el socorro tuyo viene de mí. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué te quiero decir de parte del Señor? Que ten cuenta dónde tus ojos están puestos. Tenemos que tener cuenta en qué movimiento nos estamos envolviendo. Aquí no hubieron amén ni aleluya. ¿Por qué yo te hablo de así? Porque están viendo muchos movimientos.
No salió una moneda por ahí y todo el mundo se volvió loco. Ahí están acusando a un presidente o alguien que tiene un puesto político en Argentina, si no me equivoco. Se volvió loco promocionando eso y miles de gente quedaron en la ruina. Sabrá Dios, hasta creyente temeroso envuelto en eso, porque se envolvieron en un movimiento que ahí no estaba el Señor. No sé si tú me estás entendiendo. Tú no nos podemos dejar llevar por movimientos raros. Tú no puedes y yo no podemos salir corriendo a donde están los movimientos sin pedirle dirección al Señor. Porque si tú te vas sin pedirle dirección al Señor, ese movimiento, y te dijeron que allí está el Señor, que allí se mueve esto, que allí se pasea esto, que allí se manifiesta esto, te fuiste por causa de esa voz que habló el hombre, no habló Dios. Y llegaste allí, te dieron una palabra y fuiste herido. Una palabra, una profecía que te vino y te malogró, te rompió el corazón, te sacó de la condición bonita que tú tenías y te llevó a una condición mediocre. Alma mía, adora a Dios porque no le dijiste al Señor: tú estás ahí, yo voy a ir, dime qué hago. Se envolvieron en el movimiento del ángel y no pudieron percibir que allí estaba Jesús con el paralítico. ¿Me están entendiendo? Oh, mi alma adora. Hay personas que se van a otros lugares creyendo que cuando van allí no era como ellos le dijeron. Hay personas que se van de la congregación. Ay, soja. Masojanei, naleoanía. Hay personas que se van de la congregación porque hubo movimiento y promovieron un movimiento allá, que si fulano, que si el profeta, que si el evangelista, que si esto, que si el adorador, que si pito, que si flauta. Probablemente sí. Pero como quiera te fuiste sin permiso. Te fuiste sin la voluntad. Te fuiste en contra de la voluntad, porque cuando tú te mueves sin permiso, tú te estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Hubiera sido un sí, hubiera sido un no. Entonces, ¿quién te ciña a ti? ¿Tú mismo? ¿Yo? No. O sea que tú compras el pasaje y después le dices al Señor: guárdame. So tú haces la maleta. Aleluya. Y después no te cabe más nada y quieres seguir metiendo cosas. Ni el sí del Señor te cabe. Ni el sí del Señor te cabe en la maleta. O sea que te vas a ir sin el sí del Señor. La maleta llena, pero sin el sí del Señor. 2 letritas. S, I. Y vamos a ponerla ahí con un acento para que diga ¡sí! Con énfasis. ¿Me estás entendiendo, pueblo? Y así no es. Mira, hay tantas personas que se envuelven en movimiento y se olvidan de lo que el Señor ha puesto en sus manos. Se olvidan del compromiso que hicieron con el Señor. Se olvidan del compromiso de que hay que ayudar el templo, hay que mantenerlo. Eso no es así. Esto paga. Que hay biles. ¿Sí o no? Aleluya. Y estas personas se envolvieron en este movimiento.
Pero había unos que lo conocían, que sabrá Dios si todos lo conocían, que estaba necesitado, que lo dejaron en el atrio, sí, porque antes a los cojos y a los enfermos los dejaban allá en el atrio, no los metían adentro del templo. Y ellos han vuelto allá, que si chihichi, hachijó. Y aquel hombre necesitado había sido olvidado porque tú y aquellos estaban pendientes al movimiento que supuestamente venía. Pero qué lindo es nuestro maestro, que él ve lo que olvidan, que él se acuerda del que olvidan, que él atiende al que lo olvidan, que él le da de comer al que lo olvidan, que él viste al que no le dan revestir, que él le da agua al que tiene sed, que él le da comida al que está hambriento, que él visita al que está en el hospital, que él va y visita al que está preso, que él viene y ve a la que viuda, al desamparado. Por eso llegará el momento que dirán: yo no sabía que él estaba en el hospital, yo no sabía esto, yo no sabía esto. En tanto cual se lo hiciste a uno de ellos, es como me lo hayas hecho a mí. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Esto no se trata de puesto. Esto no se trata que tú ves los demonios de aquel y de aquella, pero los tuyos los estás viendo. Tienes tanta revelación que ve los demonios a los demás, pero los tuyos no. Dáselo duro. Dáselo duro para que se rompa esa maldición. Para que se rompa esa costumbre. Para que se rompa ese orgullo. Orgullo que entra. No, el orgullo no puede existir aquí. Como dicen en mi barrio, Malanga murió. Aquí no puede, aquí no va eso. Aquí no va eso. Así no es. Dios puso un talento en ti. Y tú tienes que cuidar de ese talento, sea el que sea. O tú piensas, o a ti te meten un trabajo y piensas en el nivel alto del sueldo. No, papá. Tú tienes que empezar de bajito y ganártelo. Y cuando ellos ven que tú estás bregando, que tú esto, que ya temprano, que dice sí a la overtime, que dice lo otro, que pues tú, así mismo es Dios. Así mismo es Dios, te está mirando. Por eso el maestro dijo que por sus frutos los conoceré. Porque ya llegaste a unos frutos. ¿Tú te crees que ya eres quién? No, si tú no los mantienes, los frutos se ponen agrios. Los frutos se pudren, se caen del palo. El palo se seca. Tú tienes que darle agua de la que da vida, agua la que nutre. ¡Woo! ¡Ah! Sigo. Que voy a seguir. Aleluya. Tú tienes que cuidar ese talento. Oh, porque ya te lo dieron. Ahora vas a mirar por encima del hombro. ¿Ah? Antes caminabas. Ahora hay que cogerlo con pinza. Y si fulana está allí, yo me voy por acá. Porque esto es real. Porque va y se me pega una malicia de esas que carga. Aleluya. Aleluya. Malicia tienes tú, que antes caminabas humilde y ahora se te metió una malicia, que estás caminando con orgullo de otro movimiento que fuiste y se te pegó y lo quieres traer a esta casa. Te equivocas. Aquí hay mujeres y hombres de Dios que están orando y velando. Le dijo al que estaba en el huerto, le dijo,
labra y cuídalo. Y no lo hizo. Lo sacó. El mismo que lo puso, ¡pa!, lo sacó. Lo sacó porque no cuidó lo que Dios le dio en sus manos. Así que tú y yo tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. Si te levantaste con ese airecito de limpiar los baños, de llegar temprano, hazlo porque fue Jehová el que lo puso en ti. Fulano, vente, vámonos. ¿Qué tienes que hacer? Vamos para el templo, vamos a limpiarlo, vamos a pasarle vacuum cleaner. Ay, no, porque yo como que no se lo digo otra vez. No se lo digo otra vez. No se lo diga. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te va a decir, invita a fulano. Y antes que tú invites a fulano, fulano va a decir, de eso mismo yo estaba hablando con fulano. Y así, cuando tú pensabas que estabas solo para limpiar el templo, porque fulano te dijo que no porque estaba cansado, ya el Señor tenía 3 para ti, porque el Señor multiplica. Amán solo canima soja. El Señor no es loco. El orden cronológico del Señor a mí me gusta. Aleluya. A mí el pastor me dijo, es el culto de primicia. Y yo le dije, ¿es el culto de primicia? A pedirle a la pastora, así mismito le dije, dile a la pastora que se prepare con una reflexión, porque el mensaje que Dios me dio, y yo no lo voy a cambiar. Hay mensaje para el pueblo, y cuando el Señor me dice, predica, yo voy a predicar. Cuando el Señor me dice, bájate del altar, y yo me bajo. Cuando el Señor me dice, paséate, toca a fulano por la mano, toca a fulano, abraza a fulano, que necesita un abrazo. Cuando ninguno sabían que necesitaba un abrazo, ya el Señor dijo, ve donde fulano, que fulano te va a abrazar de parte de mí, y te lo va a decir en tu oído, y va a decir, soy yo, Yahweh, el que te abraza. Así es nuestro Señor. Mira, yo hablaba con una señora. Ese día, yo me estoy limitando a hacer on leave y las otras fuentes de dinero que fluye para uno, ¿verdad? Cubrir la necesidad. Poquito a poquito, el Señor me está, right? Qué lindo es el Señor. Dale un aplauso al Señor, dame un poquito de agua. Y yo le decía a esta señora, y lo lindo es que el Señor, no lo voy a hacer aquí, lo lindo es que el Señor me dio la capacidad de hablarle en inglés. Una señora de color, bien humilde ella. Y yo le decía, y yo salí así de momento, no acostumbro a hablar con el cliente, Dios te bendiga, Dios te guarde, buenos días, buenas noches, lo que nos enseñan nuestros padres. Y el Señor me sacó así hablándole y le dije, oye, ¿sabes qué? Que el Señor conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. Y a veces el ser humano se abasa que necesito esto, que necesito esto, que necesito esto. Y no sabe que el que sabe que tú necesitas se llama el Señor. El maestro sabe que tú y yo necesitamos y que tú y yo no necesitamos. Mientras nosotros nos abasamos de eso. Y ella me decía, wow, tú tienes razón. ¿Cómo tú sabes que en la mañana yo me estaba volviendo loca de las necesidades mías? Y yo le dije, yo no sé nada. Pero del que te estoy hablando, ese sí sabe qué es la necesidad tuya.
Y me dijo, pues si el que está hablando sabe cuál es la necesidad mía, ¿cuál es la necesidad mía? Y yo le dije, ¿tú la sabes? Y me dijo, no, si te llego a decir las necesidades mías, no voy a terminar. Y yo le dije, ese es el problema del ser humano. Que para él está necesitado de todo, menos de una sola cosa. Tú sabes qué es lo que tú necesitas. Tú necesitas al Cristo de la gloria. Aquel que yo pensaba que yo no necesitaba. Pero llegó a mi vida un hombre hablando por medio de él y me dijo, tú el que necesitas es al Cristo de la gloria. Tú necesitas a Yeshua. Tú necesitas a Dios, a Elohim, a Yahweh en tu vida. Sin Él no somos nada. Y vengo y le digo y se queda pensando y le digo, tú sabes que es lo único. El ser humano se cree que necesita un sinnúmero de cosas. Y se miente él mismo. Tú sabes lo único que tú y yo estamos de acuerdo, que estamos, o sea, que estamos right, que estamos en lo correcto. ¿Qué es la necesidad? Que necesitamos al Señor. Por eso yo cuando abro siempre, tú lo has notado, yo siempre digo que el Señor nos continúe bendiciendo. Que nos continúe ayudando para seguir en este camino, porque sin Él nada de ser. Yo te voy a decir algo sobre esto. Cuando nos envolvemos en movimientos raros, aún... Yo tengo una familia que le encanta la política. Yo detesto la política. Perdónenme, yo no voy con eso. Yo oro para poner al correcto, al que... Pero yo me río porque cualquier movimiento, si hay un movimiento allí... corrido, por lo menos antes de las elecciones, y un ejemplo, 5 días corrido, y en esos 5 días tenían 100,000 personas. Ese movimiento es el que va, que allí eso estaba lleno, que sí. Y cuando viene la elección, donde había 2 o 3 gatitos allí, ese es el que ganó. Y después se muerden, se tiran, se enojan, se dejan de hablar. Es un ejemplo que te estoy dando. Y así mismo pasa con nosotros. Tú y yo no podemos estar envueltos en otros movimientos que no esté el Señor, hermano. Hay una advertencia aquí. Porque si tú te vas a ese movimiento, te fuiste porque te sentías como Pedro cuando el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. No, yo me voy hasta la cárcel contigo. Ese fue un momento de firmeza de Pedro. Como estuvo un momento de debilidad que el Señor le dijo, ha pedido permiso para zarandearnos, pero yo he orado al Padre para que la fe no te falte. Eso quiere decir que el enemigo te ataca en el momento que estás firme y en el momento que estás débil. Pues entonces, ¿qué? Tenemos que agarrar, mira, tenemos que caminar como es, no, agarrado del Señor y hablando con Él todo el tiempo. Si tú y yo nos deleitamos todo el tiempo en el Señor se deleita en ti. Por eso Él dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. No hay más nada. Fue un momento... es un invierno, no mucho nieve, pero sí frío. Y el enemigo es astuto, usa todo esto. El primer día caliente, que hay mucho que... Se le olvidó. Es como aquel que va en el carro y dice que a 60, está bien, métele 5 más. Pero quiere ir a 90. Y tú oraste, sí, yo oré, pero el Señor se bajó del carro, ¿sabes? Aquí no va el Señor.
No, así no es. Soy advertencia. El enemigo coge todo. Él no da break. Él está pendiente 24/7. Aleluya. Se metió un poquito de caliente. Te fuiste para acá, fulano, para acá, fulana, para acá. Sin dirección. Cuando tú pides dirección, oye, esto es experiencia. El Señor te va. Está bien, ve. Si es la voluntad, está bien, ve. Pero tú te estás yendo con ese temor de no fallar al Señor. Cuando tu mamá te dice, ve, pero ten cuidado. Y tú vas a poner un pie falso, tú dices, espérate, mamá me dijo, ten cuidado. Yo no me voy por ahí. Yo no voy a salir. No, pero no. Pues te acordaste del consejo de mamá. Así mismo es con el Padre de nosotros. Te dejó ir, está bien. Va a llegar el momento que te va a decir, arranca. Si tú alimentas el Espíritu, el Señor te va a decir, arranca. Ya disfrutaste, ya comiste, ya saludaste, vámonos. Llegaste a tu casa, no te envolviste en el movimiento que se estaba formando y menos, a lo mejor ni cuenta te diste, pero por eso el Señor te hizo, vámonos. Cuando viene la noticia, o al otro día, ¡tacho! Sí, porque siempre hay uno de estos, una de estas, ¡tacho! Lo mejor que tú hiciste fue irte, muchacho. Se formó un revolú allí. Fulano se pasó de palo, cogió a la esposa, aquel se metió, y cuando viene a ver, gracias a Dios que te fuiste. Porque estabas atento. Estabas atento a la voz del Espíritu. Yo me fui una vez en un culto domingo, una fiebre, yo en motora, y era el último día, no, se puso caliente. Yo la compré en octubre, me acuerdo, en el 2015, era frío. Y el primer día que vino caliente, un domingo me invitaron a un grupo para allá, para el sur. Yo me fui, y yo fui donde mi pastor y dije, ay, yo pastora, tengo una fiebre que yo creo que no hay ni Tilenol en todas las farmacias. Yo las he comprado todas porque esta fiebre no se me quita. Aleluya. Yo quiero ir. Pero hijo, mañana es culto. Sí, pero déjame ir que estoy fiebre. ¿Tú te quieres ir? Ah, pues vete. ¿Tú te quieres ir? Yo no te voy a dejar ir. Pues tú te quieres ir. Está bien, vete. Y yo me fui. Varón, yo me fui. Y yo cuando iba por ahí de camino me paré más de 1000 veces. Calambre en las manos, en los pies. Me dejaron solo. Siguieron por ahí para abajo. Yo llegué al sitio después. De aquí para allá, una pesadilla. Cuando llegué allí, me estaban esperando. Se burlaron de mí. ¿Qué no me dijeron? Faltaron el respeto, dándome palabras que no me tenían que decir. Yo, el hombre, el creyente, el temeroso. Entonces, me quedé callado. Vente, vamos para el negocio, que vamos para allí, que vamos a comer, que vamos a tomar. Yo dije, no, yo no tomo. Y no tengo hambre. Y yo me fui para un banco, al lado de la playa, a mirar las olas venir y irse. Y de momento, yo no escuché nada más. Alrededor mío, motoras, ruido, personas gritando, si la bocina, que si, nada, viento, nada. Tú sabes que era lo único que yo escuchaba. El culto. El culto. Yo escuchaba a los hermanos adorando. Yo escuchaba el devocional. Yo escuché a mi pastora predicar. Y yo empecé a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y ahí mismito me humillé y dije, Señor, perdóname.
Perdóname por desobedecerte, perdona por desobedecer a mi pastora. Señor, yo me quiero ir. Y me dijo, arranca y es ahora. Yo me fui sin saber cómo virar para atrás, pero yo llegué. Y cuando yo llegué a casa, yo llamé a mi pastora y le pedí perdón. De esto se trata. Porque allí a mí contaban conmigo en ese culto. Y yo me fui por un placer. Gracias al Señor que yo me fui para una esquina. Pero si yo los llego a seguir a ellos, estuviera tomando, sabrá Dios, tuviera qué sé yo, tuviera tenido un accidente o en mirar para atrás. De esto se trata. No nos podemos dejar envolver en estos movimientos raros. Tienes que pedir dirección para dónde tú vas, aleluya. Tienes que pedir dirección a dónde te vas a meter. Mi alma adora a Dios. Que si te invitaron, aleluya, pídele permiso al Señor, aleluya. No te vayas así. Mira, esto es una advertencia. El Señor no me trae aquí por cualquier cosa. El Señor no me trae aquí para que ustedes me vean. El Señor no. Es porque Él ama este pueblo. Y cuando el Señor ama, el Señor corrige, el Señor advierte, el Señor da alerta. Aleluya, viene un verano por ahí. ¿Qué nos pasa en ese verano? Guarda tus ojos, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda la conexión con papá. No te distraiga en otros movimientos. Aleluya. Digan lo que digan, hermano. ¿Cuánto tiempo me queda, pastora? Aleluya. Habló el ministro. Algún día el Señor, algún día el pastor va a decir, tú eres el que va a estar en cargo de la obra este mes. Sácame esto de aquí. Tengo las manos pegadas. Este micrófono no se me cae a mí de aquí. Tengo pega por todos lados. Gloria a Dios. Hermano, tenemos que estar pendientes, aleluya. A veces estamos tan envueltos y está la necesidad al lado de nosotros y no nos damos de cuenta. Alma mía, adora a Dios. ¿Qué nos cuesta a nosotros preguntar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Ese es mi dilema. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Mirando siempre fijo a los ojos en el espíritu. No, que esto es lo que está pasando. Cuando tú vienes a ver, ya, viene el quebranto. Viene el quebranto. Uno sabe quién necesita un abrazo. Una palmada en la mano. Ama, shenda, sojalai. Hay sentimientos ocultos que solo lo conoce el Señor y le place revelárselo al hombre de Dios. Él le place. Por eso el Señor va y usa al hombre, a su siervo, y lo dirige. Aleluya. Y agarra al primero que el Señor le diga, mira así. Mi alma adora. Sentimientos ocultos. Pleito. Aleluya. Que tú decías, no. ¿Qué me pasó? Me metí en esto. No era para mí. ¿Por qué me pasó a mí? Probablemente te vino una ceguera espiritual de momento. Descuidaste el aposento. Y cuando tú descuidas el aposento, el enemigo se entra y cierra el aposento. Y no estás viendo la puerta del aposento. El profeta se salió del aposento. Dice que el muchacho entró en calor. ¿Sí o no? Cuando el niño se muere, la madre lo pone en el aposento que preparó para el profeta. Ella sabía dónde tenía que poner el muchacho. Ella sabía dónde tenía que poner la hija.
Si es en cuestión mujer, tú tienes que saber a dónde poner tu hija, dónde poner tu hijo. Tú eres responsable de eso. Si te vas a cuenta loca y a ver otro movimiento que Dios no te dijo que era eso para ti, te vas a meter en problemas. ¿Sí o no? Mira, aún el hombre, el rey, le dijo, llévaselo a su mamá. El nene no se sentía bien, le dijo, llévaselo a su madre. ¿Y por qué él dijo llévaselo a su madre? Se volvió loco el evangelista, se fue del hilo. No, yo estoy en el hilo porque yo estoy hablando de quién, del Señor. Lo llevó donde su madre. Le dijo llévaselo donde su madre. Y si nos vamos más para atrás, la madre del niño fue que le dijo al padre, le dijo, vamos a preparar un aposento, un cuarto, para que ese hombre cuando venga aquí, él descanse. Se lo prepararon, mesa, ¿qué le pusieron? ¿Qué no le pusieron allí? Por eso él dijo, llévaselo donde su madre. En otras palabras, ella sabe lo que va a hacer. Ella lo llevó al aposento. Y después que lo llevó al aposento, dijo, prepárenme en un vehículo. Parafraseando la palabra, que allí no había carro. Prepárame el transporte. Que voy donde el profeta. Que voy donde el hombre de Dios. Porque ella sabía, a ella mandarla a preparar ese aposento, fue porque ella percibió que ese hombre iba lleno de presencia de Dios. Tú tienes que buscar a donde está la presencia de Dios. Tú no te puedes envolver en un movimiento que no se esté manifestando la presencia de Dios. Te pueden decir miles de cosas, hermano. Y tú irte, no, que allí que está la gloria de qué. Allí antes estaba. Cuando va el movimiento que allí había era de qué, de emoción. Es un movimiento pagano, cosas que a ti no te han enseñado. Te perdiste ese domingo en tu congregación. Te fuiste por un movimiento raro que el Señor no te dio permiso a ti ir ahí. Y viniste de camino a tu casa y ahí se metió la oferta del enemigo. Y te presentó a fulano, y te presentó a fulana, o te presentó esta oferta, o vino esta aplicación de momento por las redes sociales, te robaron la identidad, porque estabas envuelto, no estaba la mente conectada al Eterno. Cuando tú estás caminando en el Espíritu, es bien difícil que tú caigas, que a ti te engañen. Si no, pregúntale a Daniel no se lo comieron los leones, porque él estaba en el Espíritu. Si él no llega a estar en el Espíritu, a él se los comen. Lo hubieran hecho pedazos. Alma mía, adora tu nombre. Aleluya. Tú tienes que hueler al Señor. Tú tienes que tener un perfume diferente. Mi alma adora a Dios. Hay momentos que personas te saludan y tienen un aroma y se te queda pegado. Sea de alcohol, de cigarrillo, de hierba, sea, yo te hablo así, sea de un perfume de Cartier, de Dior, de lo que sea, se te va a quedar pegado. Entonces, cuando tú hueles a Dios, cuando tú hueles al cielo, cuando tú hueles a gloria, eso es lo que tú vas a transmitir. Eso es lo que tú vas a dejar pegado. Eso es lo que tu hijo va a oler cuando te abrace, cuando te bese. Y se va a ir con ese olor. Y eso sigue y sigue y sigue. No nos podemos... Ay, Dios mío, Señor. No nos podemos envolver en estos movimientos raros. No te muevas del lugar donde el Señor te puso. No te muevas en el vuelto que el Señor te puso. Donde hay leche, donde hay miel, donde hay pasto verde del bueno. Donde te están nutriendo. Qué mamey, llegaste por ahí destruido.
Llegaste por ahí que te apestaba la vida. Llegaste por ahí con un revolú de malicia, de preocupación, destruido tu corazón, de traición. Te abandonaron, te traicionaron. Te fueron infiel. Llegaste por ahí y te recibieron. Te abrazaron, te levantaron. Te dieron de comer, de beber, te dieron amor, te educaron. Y ahora por un vientito te quieres ir. Alaba a Dios. Yo no sé, pero Dios está hablando aquí. Dios está hablando aquí. O porque viste a un revolú que tú no tienes que estar y ya te quieres ir. No, tranquilo. Tuerce la vista para el otro lado. Solo ora por ese revolú que viste. No, que vi la hermana y se le salió una palabra ahí. Tranquila. Ora por ella. No tuerza la mirada donde ella. Eso es lo que quiere el enemigo. Acuérdate que el evangelista empezó, allí hubo fuego, allí hubo terremoto, allí, ¿qué no hubo allí? Pero él se mantuvo quieto, orando. Cuando oyó el silbido pasible, ahí fue que salió. No hay cosa más linda, tú es orar en secreto por una persona y que el Señor se glorifique y que digas, wow, porque el Espíritu te va a decir. El Espíritu te va a dar ese regocijo. El Espíritu, mi alma adora a Dios. El Espíritu te va a decir, como le dijo Yeshua a aquel hombre paralítico que lo bajaron. Le dijo, papá, te voy a decir algo. Yo no te estoy sanando por esto y esto. Yo te estoy sanando por la fe de ellos. Ellos tuvieron fe. Por eso es que yo te estoy libertando y te estoy sanando. Él le dijo, por la fe de ellos. Eso es lindo, hermano. Tú sabes que este hombre en una mesa llena de porquería trabajando. Y un hombre a las 1, a las 2 de la mañana llamando. Ring. Ya, este fulano, yo no lo voy a coger. Ring. No lo voy a coger. Ring. No lo voy a coger. Y el Espíritu, como ya tú estabas apartado, te sigue dando, te sigue dando y te sigue dando, como a Pedro en el costado, que le dijo, levántate y es ahora. Hello. Dime, amén. No, que acuérdate que tú le puedes mentir al hombre, pero no al Espíritu de Dios. Pastora, yo no voy hoy porque fulano y tengo esta actividad que está bien, ok, Dios te bendiga, Dios te guarde, pero hay un espíritu que carga el pastor y carga la pastora y carga el líder que ha sido puesto por Dios y dice, tranquilo siervo, que está mintiendo, solo ora por ella. Alma mía, adora tu nombre. A veces la mano derecha mía tenía miles de voces y hablaba hasta como yo le hacía. Toma, habla con él. Siervo, Dios te bendiga a ti también, pero dile a mi hermano Pichu estas palabras. Díselo, que al hombre él puede mentirle, pero no al Espíritu de Dios. Pásale el teléfono. Y yo en la barra, donde quiera que estaba, en la noche, ya esto era los últimos meses, ya para yo entregarme al Señor, reconciliarme. Y él ahí. No era él, era el Espíritu de Dios dándome. Y dale. Y donde yo me metí y me hablaba. Y era siempre la noche, cuando más loco yo estaba. Aleluya, hácelo duro. Que ese loco está hoy aquí hablando palabra de Dios. Aleluya. Dios no tiene sesión de personas, hermano. Mientras estaban allí, sabe Dios en qué comunión estaban esperando al ángel que agitara el agua. Había uno allí piedoso. Si alguien tan siquiera alguien se apiadara de mí. Tan siquiera si alguien se apiadara de mí. Sí. Así hay muchos que dicen,
si viniera alguien, me diera un abrazo, me diera una palabra. Aquí hay tanta gente en esta congregación y nadie se ha dado cuenta que yo necesito un abrazo también, que yo necesito una palabra. Así son los pastores, si se dieran cuenta que yo necesito un abrazo. Hoy yo me levanté de una manera, tantos problemas, tantos. Pero allí vino un hombre y le dijo, ¿quieres ser sanado? Sabrá Dios cuántos habían envuelto en aquel movimiento. Ninguno se dio de cuenta que él estaba allí. Si hubiera sido así, lo podían enrollar en el mismo helecho y cargarlo y llevarlo. Pero como era chaval, no, ellos guardaban eso. Pero se fue uno por encima de ese día de reposo y atendió la necesidad. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que no importa que estés tú en descanso en tu casa, que no importa que tú estés cocinando a tu marido, no importa que tú estés limpiando, lavando la ropa en el laundry, y suena el teléfono de fulano, y suena el teléfono de fulana, cógelo, porque está ahí de ti. Si vienen y te dicen, fulano se suicidó, ¿cómo va a ser si él me estaba llamando? Y viene la que te trajo la noticia y el Señor la usa y le dice, sí, te estaba llamando para que cogieras el teléfono. Porque él necesitaba una palabra, un 911. Y tú no lo cogiste. Ahora Dios, tú lo cogías. Mira que yo me siento que estoy aquí con la pistola o que un pote de pastilla. No, no lo hagas. ¿Dónde tú estás? Yo voy a ir. Yo voy a ir donde tú estás. Quédate en el teléfono conmigo. Yo voy a llegar donde tú estás. Yo voy a llegar. No lo abandones. No lo abandones. No abandone a tu hermano. Estás en el movimiento del internet, chequeando y todo comentando, mira que que y sonó el teléfono, decline, porque estás envuelto en un movimiento. Cuando está entrando una necesidad y la conoces, ¿sabes por qué? Porque empieza la batalla entre la carne y el espíritu, la cojo, no la cojo, la cojo, no la cojo, como estaba yo. Dale un aplauso al Señor, hermano. Wow. Primicias. Aleluya. Se entregó por ti, por mí. Se puso él primero antes que tú y que yo. Sin decir nada. Si la palabra dice que vivamos y caminemos en el Espíritu. Si dice que vivamos y caminemos en el Espíritu. Si dice que vivamos, es que vivamos ¿qué? En obediencia al Padre. Y cuando dice caminemos en el Espíritu, eso es que en el dominio que propio. Nadie tiene que decir lo que tiene que decir. Hay alguien que toma las decisiones por ti y por mí. Hermano, hay tanta gente fuera de la congregación. Hay tanta gente fuera de los caminos del Señor. Hay gente que se han ido. Y hay personas que se van y hay personas que se alegran. Otros dicen,
Olvídate de eso. Vamos a orar. Sí, está bien, vamos a orar. ¿Pero con qué? Con una acción. Fulano, Dios te bendiga, Cristo te ama. Acuérdate que te amamos, estamos allí, tranquilos. Vamos para adelante, anímate, llégale. Acho, hoy hubo un... Fulana, ¿dónde tú estás? Tacho, hubo un culto glorioso. Fue un negrito chiquito allá de Puerto Rico, trajo un mensaje de parte de Dios tremendo. El otro domingo va a predicar la pastora. Vale, ven, llégale. Ay, déjame ver si puedo. Ya por lo menos está diciendo, déjame ver si puedo. Antes decía, no voy. Hello. Perseverancia, existencia. Empujémoslo al redil, aleluya, esforcémoslo, ¿verdad que sí? Amonestándolo. ¿Cómo tú llegaste? A ti te predicaron, a ti te amonestaron. A mí me amonestaron, a mí me predicaron. Mi pastora me llama, me tira un mensaje y me dice, te espero en el culto, porque hoy es el día del Señor, día de alegría y de gozo para sus santos hijos, día de glorificar al Señor, aleluya. No pierda el contacto con tu Salvador. Y al decir no pierda el contacto con tu Salvador, tú me ves vistiéndome, tú me ves arreglándome, no peinándome porque no puedo, pero me sigo vistiendo, voy aquí, hago acá, voy allá, pero mi mente ahí en el contacto, se levantó esto por aquí, se levantó esto por allá. Yo digo, espérate, esta maquinación yo no la puedo ignorar, aleluya, porque esta maquinación, si yo la ignoro, es la que me va a coger, me va a detener y no voy a ir al culto. Hello. De eso se trata. ¿Cuántos tuvieron una persecución terrible para llegar al culto hoy? Aleluya. Oye, los que no la tuvieron, desen un aplauso a ustedes mismos. Dime el secreto. ¿Cuál fue el secreto? ¿A que no saben? ¿A que no saben cuál fue el secreto? Que no tuvieron batalla. ¿Cuál fue el secreto? Aleluya. Vamos a hablar al Señor. Aleluya. El ministro.